Bienvenida de nuevo. Qué bueno estar aquí otra vez, siguiendo la pista a esa conexión tan especial entre correr, leer y vivir. Es un camino que se hace al andar y al leer. Y el que llevamos recorrido hasta ahora ha sido bastante revelador, ¿verdad? Totalmente. Hemos explorado libros que, te cambian la perspectiva. Desde la sabiduría ancestral de los Tarahumara en Nacidos para correr, hasta, la disciplina casi mística de El camino del artista. Y las reflexiones de Murakami, la nutrición vital de Scott Jurek, la pura épica de ultramaratón. Exacto. Hoy, sin embargo, nos metemos con un libro que a primera vista no tiene zapatillas de trail. El Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Y esa es precisamente la gracia del asunto. No es un libro sobre correr, pero es un mapa extraordinario para la mente del corredor de larga distancia. Justo. Nuestra misión hoy es meternos en ese jardín, a ver qué sacamos en claro de cómo los preceptos de este guerrero pueden ser una herramienta real en los entrenamientos y sobre todo en esos momentos de crisis en mitad de la noche, en el kilómetro 80 de una ultra. Vamos a analizar el texto, su contexto y al autor para entender por qué ha conectado con tanta gente. Me parece un planazo. Para quienes ya lo han leído, la idea es ofrecer una nueva capa de lectura, una perspectiva desde el dorsal y el frontal. Claro. Y para quienes no, quizás descubran un compañero de viaje inesperado para sus kilómetros. Eso es. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. ¿Quién es Paulo Coelho cuando escribe este libro y en qué caldo de cultivo nace? A ver, Coelho ya era una figura mundial, pero con este libro se consolida en lo que se conoce como literatura espiritual contemporánea. La famosa nueva era, ¿no? Exacto. A menudo se le mete en esa etiqueta un poco difusa de la nueva era, pero lo interesante no es la etiqueta, sino cómo la gente usa estos libros. Hay sociólogos como Pablo Semán que han estudiado precisamente esto. Ah, ¿sí? ¿Y qué dicen? Pues que los lectores no toman estos textos como una Biblia, sino más bien como una caja de herramientas para construir sus propios universos personales de creencia. O sea, que no es un dogma cerrado, es más bien un háztelo tú mismo espiritual. Me gusta esa idea. Justo. Pero, ¿qué diferencia a Coelho de un simple libro de frases motivacionales que podrías encontrar en cualquier tienda? ¿Cuál es el truco? Buena pregunta. Creo que la clave está en que Coelho no se posiciona como un maestro intocable, sino como un testigo. Igual, casi. Eso es. Proponen la transformación personal, sí, pero al margen de las instituciones religiosas tradicionales. Sus textos tienen un carácter casi confesional, y ahí está la magia. Están escritos de una forma tan abierta que permiten a cada lector proyectar su propia vida, sus propias batallas. Claro. Es como si el libro funcionara como un espejo, más que como un mapa con una única ruta. De ahí esa sensación de que te está hablando a ti y solo a ti. Y la estructura de El Manual del Guerrero de la Luz es perfecta para eso. Totalmente. No es una novela con su trama. Son pequeñas píldoras, casi aforismos. De hecho, el prólogo ya te mete una bofetada de realidad con la historia del niño y las campanas del templo sumergido. ¿Te acuerdas? Uf, cómo no. Un chaval obsesionado con oírlas que se pasa un año en la playa, intentándolo, forzando la escucha. Y fracasando, claro. Porque la obsesión es ruido, es una imagen potentísima. El esfuerzo, la disciplina, la insistencia. Todo eso, que en nuestra cultura del rendimiento son valores supremos, aquí no le sirven para nada. Exacto. Y lo increíble es el giro. Justo cuando tira la toalla. Cuando se rinde y se acerca al mar solo para despedirse, sin ninguna expectativa. Sin esperar nada a cambio. Nada. Simplemente sintiéndose agradecido por el sonido de las olas y por estar vivo. Justo en ese momento de entrega y de silencio interior, oye la primera campanada. Y luego otra. Esa anécdota es el libro entero resumido en 2 páginas. Es una metáfora brutal para un corredor de ultra. Totalmente. La revelación, el segundo aire, la fuerza para seguir, no llega por la insistencia obsesiva, que sería el equivalente a forzar el ritmo hasta romperte. Claro. Llega a través de la serenidad, de la aceptación de la situación y sobre todo de la capacidad de escuchar a tu cuerpo, al entorno. La historia acaba con el niño, ya adulto, recibiendo un cuaderno para que escriba él sobre el guerrero de la luz, porque como dice Coelho, ese guerrero vive dentro de cada persona. Y para que ese guerrero sobreviva a una ultra, necesita unas fortalezas muy concretas. Aquí es donde la conexión se vuelve casi literal. El libro habla del coraje,
Pero lo que a mí me voló la cabeza es cómo redefine la perseverancia. A ver, cito una frase que para mí es oro. Él sabe que la perseverancia no tiene nada que ver con la insistencia. Esto es una lección de supervivencia en una carrera de 100 kilómetros. Desarróllalo, porque es un punto fundamental. Pues mira, para mí insistir es seguir corriendo a un ritmo X con un dolor punzante en la rodilla porque es lo que toca, porque hay que ser dura. La cabezonería pura y dura. Eso es. Y es el camino más rápido al abandono. Perseverar, según lo entiendo a través de Coelho, es gestionar ese dolor. Caminar si hace falta, analizar la situación en el siguiente habituallamiento, comer bien y esperar a que el cuerpo te dé permiso para volver a trotar. Es inteligencia, no cabezonería. Es la diferencia entre la fuerza bruta y la estrategia en carrera. El texto lo complementa de maravilla. Persevera en su voluntad, pero sabe esperar el mejor momento para su nuevo ataque. Ahí está. No se trata solo del músculo que has entrenado, sino de la experiencia, de saber leerte a ti mismo y al entorno. Y eso me lleva a otra fortaleza clave que menciona, la templanza. La autorregulación, ¿no? Eso, que él relaciona con la autorregulación. Hay una cita genial. Un guerrero de la luz no pierde su tiempo escuchando provocaciones. Él tiene un destino que debe ser cumplido. Y las provocaciones en una ultra son casi siempre internas, ¿no? Son esas voces que surgen a las 3 de la mañana en el kilómetro 70. El famoso muro. El no puedes más. El ¿qué narices haces aquí? El de atrás te va a pasar. Es el ruido mental que te devora. Precisamente, el corredor de ultra, como el guerrero de Coelho, aprende a reconocer ese ruido, pero a no cederle el control. Lo escucha, asiente y le dice, gracias por tu opinión, pero mi destino es esa línea de meta. Es un ejercicio de enfoque brutal. Sí, sí. Y para ese viaje el guerrero no va con las manos vacías. El libro habla de su equipo. Fe, esperanza y amor. Suena muy etéreo, pero en carrera es muy práctico. Muy práctico. La fe, por ejemplo, es confiar ciegamente en tu entrenamiento, en tu plan de nutrición. Es creer que, aunque ahora te sientas fatal, tu cuerpo tiene los recursos para seguir. La esperanza sería esa fuerza casi irracional que te mantiene poniendo un pie delante del otro en la oscuridad, esperando la promesa del amanecer. Uf, esa sensación. Recuerdo la sensación en una carrera nocturna, completamente hundido, y ver los primeros rayos de sol filtrándose entre los árboles. Es un chute de energía casi químico. Es la esperanza hecha luz. Totalmente. Y el amor. Al principio me parecía el concepto más abstracto, pero luego lo vi clarísimo. ¿Cómo lo ves tú? El amor es ese gesto de un voluntario que te da una sopa caliente con una sonrisa. La camaradería con otro corredor con el que compartes unos kilómetros en silencio. O simplemente el pensamiento de la gente que te espera en la meta. Eso. El libro dice, un guerrero de la luz comparte su mundo con las personas que ama. La ultra es una experiencia muy solitaria, pero a la vez profundamente compartida. Y aquí es donde la estructura del libro, esos pequeños fragmentos, se convierten en una herramienta increíblemente práctica. Hay estudios, como los de Vanina Belén Canavire, sobre la literatura de autoayuda, que explican que estos libros están diseñados para una lectura extensiva. Que no tienes que leerlo del tirón. No necesitas leerlos de principio a fin. Es como un botiquín para el alma en mitad de la carrera. Exacto. Es un manual de estrategia mental. Puedes releer el pasaje sobre la serenidad justo antes de la salida, o recordar la frase sobre la perseverancia mientras estás sentado en un habituallamiento muerto de frío. Es una herramienta. Cada fragmento es una herramienta que puedes sacar cuando la necesitas. No es una novela que te exige una lectura lineal, es un recurso. Al final, parece que tanto el libro como una ultramaratón van de lo mismo. Una búsqueda de sentido, un viaje de transformación. Sin duda. En las fuentes que hemos manejado para este análisis se habla mucho del viaje del héroe, como un arquetipo universal. Desde los mitos griegos hasta Star Wars, la estructura es la misma, y el corredor de ultra, salvando las distancias, replica ese viaje. Totalmente. Sales de tu mundo ordinario, el de la comodidad y el sofá, te enfrentas a pruebas extremas en el inframundo de la noche, el dolor y el agotamiento. Y si todo va bien, regresas transformada, claro. Ese viaje es una manifestación de un deseo muy humano, comprender el universo y nuestro pequeño lugar en él. Lo que hace Coelho, y ahí reside gran parte de su éxito, es tomar esos grandes temas arquetípicos, la lucha, la trascendencia, la conexión, y destilarlos en un lenguaje muy directo, muy accesible.
Hay una frase que lo conecta todo. Dice que el guerrero se identifica con las montañas y los arroyos. Ve un poco de su alma en las plantas, en los animales y en las aves del campo. Cualquiera que haya corrido durante horas por la naturaleza sabe exactamente de qué está hablando. Es que llega un punto en el que dejas de ser un visitante en la montaña y te sientes parte del paisaje. Sí. La frontera entre tu yo y el entorno se difumina. No es solo un acto físico, se convierte en una experiencia espiritual, casi mística. Correr se transforma en una forma de meditación en movimiento. Eso es. Y como en todo viaje del héroe, el guerrero casi nunca está realmente solo. Aunque la lucha es interna, el diálogo con el exterior es clave. Importantísimo. Hay una frase que leí en un artículo de la prensa que me pareció muy reveladora. El guerrero de la luz a veces lucha con aquel a quien ama para mantener el diálogo. Esto, en la carrera, es real como la vida misma. ¿Te refieres a la relación con el equipo de apoyo, por ejemplo? Exacto. A veces luchas contra tu placer que te exige comer cuando tienes el estómago cerrado o contra tu pareja en el avituallamiento que te dice que tienes que salir ya. O incluso contra otro corredor que te marca un ritmo que te saca de tu zona de confort. Justo. Pero esa lucha, esa tensión, es en realidad un diálogo que te empuja a seguir, a no rendirte. Es un amor exigente. Esa es la gran paradoja. La soledad del corredor de fondo es una soledad compartida. Por eso el libro, en última instancia, no es un manual para ermitaños. No, claro. Es para gente que vive en el mundo con otros y que busca cumplir su leyenda personal, como diría Coelho en El alquimista. Y ese destino, ya sea cruzar una meta tras 170 kilómetros o simplemente vivir una vida con más sentido, requiere de todas estas fortalezas. Las que te conectan contigo misma y con los demás. Las que te conectan contigo mismo, las que te conectan con los demás y, en un sentido más amplio, con el universo. Entonces, al final de todo este análisis, nos quedamos con una idea potentísima. El libro define al guerrero como aquel que es capaz de comprender el milagro de la vida, luchar hasta el final por algo en lo que cree, y entonces escuchar las campanas que el mar hace sonar en su lecho. Y eso nos deja una pregunta en el aire para quien nos escucha. En la ultradistancia, y por extensión en el gran ultra que es la vida, ¿cuáles son esas campanas del templo sumergido que se intenta escuchar? Buena pregunta. ¿Es el sonido de tus propios límites rompiéndose? ¿La voz silenciosa de la intuición? ¿O quizás es algo completamente diferente? A lo mejor la verdadera victoria no consiste solo en cruzar la meta, sino en aprender a escuchar esa música propia en medio de todo el ruido. Una reflexión profunda para el próximo entrenamiento largo. Con esto cerramos nuestro análisis de El Manual del Guerrero de la Luz. Esperamos que haya aportado una nueva perspectiva a este texto. Si os ha gustado, os invitamos a darle me gusta a esta entrega. Y no dejéis de escuchar los otros análisis de nuestro proyecto Corre, Lee, Vive, donde seguimos explorando libros que nos inspiran a mover el cuerpo y el alma.